Bienvenidos a nuestro martes de Mushoku, esta serie de videos en los que reseño el anime de Mushoku Tensei, agregando algunos de los detalles que se saltaron de las novelas ligeras y analizo algunos de los puntos más importantes en esta serie que es tan importante para mí. En nuestro último video hablamos de cómo Ludi adquirió el título de Santo de Agua después de pasar el examen de Roxy y cómo le tuvo mucho respeto a esta pequeña maga, no tanto por lo que le enseñó en cuanto a las artes mágicas, sino por el hecho de que lo empujó a salir de su propia casa. Algo que para él era casi inaudito después de pasar años como un hikikomori encerrado en su cuarto, por cómo lo bulleaban en su vida pasada. Y esto se retoma precisamente en el siguiente capítulo, cuando Ludi por primera vez le pide a sus papás, específicamente a Paul, que quiere salir a jugar. Y Paul como que se queda un poco sacado de onda con esta petición de Ludi, porque le dice, bueno, o sea, qué bueno que me lo digas, porque hasta este momento como que siempre pensamos que eras un poco enfermizo, que había salido como medio raro. Y a esto Ludi le responde, bueno, pero ¿por qué creían que estaba yo enfermizo si nunca he tenido ni una gripita? Y Paul le dice, bueno, es que como nunca lloraste, pues eso nos sacó un poco de onda, ¿no? O sea, como que era algo extraño. Y este es un tema que de hecho se repite muchas veces. Incluso Lilia como que lo retoma y recuerden que hasta decía, bueno, este niño debe estar poseído. Y más adelante Zenith, la mamá de Ludi, también habla del punto tan importante que Ludi no llorara cuando era un bebé, incluso al compararlo con, me estoy adelantando un poco, pero cuando tenga a sus hermanas pequeñas. En todo caso, Paul sí le da permiso de salir y Ludi comienza a explorar esta pequeña aldea en la que está viviendo. Además de esta interacción cómica, hay tres puntos importantes aquí. El primero es que empezamos a ver el pensamiento de Paul Greyrat cuando le dice a Ludi, bueno, pues que vas a salir a levantar faldas y ahí a conquistar a una chica que se lo está diciendo a su hijo de 6 años, ¿no? Y Ludi, pues bueno, teniendo más o menos esta mentalidad también adulta, empieza a decirle, sí, por supuesto. Un poco en broma, pero nuevamente dice, bueno, ¿qué le estás diciendo, Paul, a tu niño de 6 años? Incluso el propio Paul habla de que a la edad de Ludi, pues ya nada más estaba pensando en niñas, ¿no? El segundo punto es que Paul también le lanza todo un discurso en el que le dice, bueno, también ten cuidado de cómo vas a utilizar todos estos poderes mágicos y lo que te he enseñado con la espada. Tienes que responsabilizarte. Y Ludi le dice, sí, por supuesto que sé para qué lo quieres que lo utilice, ¿no? Es para conquistar chicas. Y Paul primero le dice, sí. Y luego como, no, por supuesto que no. Y ya. Esta broma entre los dos donde dice Ludi, no, yo sé que es para proteger a los débiles. Y el tercer punto que vemos solo aparece en las novelas ligeras, pero me parece muy interesante en cuanto a que desarrolla más el personaje de Ludi, que siempre le está dando vueltas a las cosas, ¿no? En este caso, no nada más quiere salir para aprovechar que Roxy le dio este empujón para explorar el mundo, sino que literal quiere explorar el pueblo por si en algún momento lo llegan a correr de su casa, ya sabe que hay al menos a sus alrededores, e incluso se lleva su libro de botánica que le regaló Zenith para ver qué tipo de plantas pueden ser comestibles. En sus propias palabras en la novela dice, mi meta actual es recorrer el pueblo para memorizar la geografía de la zona, con la intención de que, habiéndolo memorizado, sabré dónde ir si deciden echarme de casa repentinamente. Y como dije, el trauma de Ludi de su vida pasada queda verdaderamente incrustado en su ser, ¿no? Y va a motivar técnicamente todas las acciones que tenga de aquí en adelante, en una forma distinta cada vez, por supuesto. No nada más es como la repetición de la repetición. Incluso esta advertencia de Paul de que no vaya a abusar de sus poderes también le da a Ludi estos flashbacks de Vietnam en los que se acuerda de cómo sus hermanos entraron al cuarto, lo golpearon y le rompieron las costillas y lo corrieron de su casa. Que pues hasta más adelante siempre le va a estar reprochando a su hermano menor haber bateado su computadora y haberle pegado en las costillas. Otro detalle que se menciona en las novelas ligeras es que Ludi no se atreve a acercarse demasiado a los bosques, y no es porque le dé miedo perderse ni nada por el estilo, sino que habla de que en los bosques hay como una clase de conjunto de maná que a la larga hace que como que las criaturas dentro del bosque muten o algo por el estilo en ciertos monstruos. Y este es un detalle que le da mucha riqueza al mundo de Mushoku Tensei en conjunto con otros que los que hemos hablado antes. Un día, en uno de sus recorridos, Ludi escucha a lo lejos una serie de voces en las que reconoce que alguien grita, los demonios no deberían de estar aquí. Y de inmediato tiene otro de estos flashbacks de Vietnam en los que se acuerda de las voces de las personas que lo bulleaban en el otro mundo. E incluso tiene esta reflexión de,
No puede ser que tengan incluso como el mismo tonito, ¿no? O sea, parecen como sacados del mismo molde. De hecho, esto lo lleva a una reflexión en la que dice: el viento me hace llegar voces provenientes de más arriba, voces que me hacen recordar algo odioso, la causa por la que me convertí en un hikikomori, los tiempos en los que me conocían por el apodo que me causaba pesadillas. Para colmo, la voz que recuerdo llamándome por ese nombre se parece a la que estoy escuchando. Podría casi decir que los bullies tienen voces características. Y lo más llamativo de esta interacción es que Ludi no decide darse la media vuelta y decir nope, sino que sigue adelante para ver pues qué es lo que está sucediendo, ¿no? Ni siquiera como que considera darle la vuelta a estos bullies, porque ya los reconoce de inmediato. Como digo, incluso dice, bueno, estos bullies tienen como voces características. Y esto nos habla de un crecimiento bastante importante en el personaje, a pesar de que no supera al 100% sus traumas. Y conforme va avanzando, empieza a ver una escena que otra vez le recuerda a su vida pasada. Y es de 3 niños que le están lanzando lodo a otro niño pequeño. Y hasta dice, bueno, estos son como los bullies clásicos, así clichés. ¿Cómo puede ser, no? Y en parte hasta le molesta porque dice, bueno, son esta clase de personas que no son capaces de respetar a nadie, ¿no? Y que incluso les dicen, bueno, no deberías aventarle lodo a una persona. Y estos terminan aventándole lodo a alguien, como diciendo, bueno, esta no es una persona. Y en su reflexión hasta llega al punto de decir, bueno, es chistoso que para mí justo este tipo de bullies son los que no deberían de considerarse como personas, como humanos, casi casi. Y entre ver la escena y recordar como su pasado, empieza a reflexionar Ludi sobre cómo este tipo de gente abusa precisamente de los más débiles, ¿no? Y le da cierto coraje. Y lo que hace es inmediatamente como entrar en escena y utilizar parte de su magia para aventarles el mismo barro, ¿no? A los niños, y le pega a uno de ellos en los ojos. Y estos niños también como que empiezan a contraatacarle. Y bueno, por supuesto que, o sea, Ludi lleva entrenando casi desde que nació con Paul la parte de la espada y con Roxy la parte de la magia. Entonces, ni cerca de darle un golpe, ¿no? Y más allá de la frustración de los niños de, ay, bueno, ¿cómo no le podemos pegar? Le preguntan, bueno, ¿por qué estás defendiendo a este demonio, no? Y esto nos lleva a otra reflexión de parte de Ludi que me parece muy interesante, porque recordamos como en una de sus lecciones, Roxy le había dicho a Ludi que existían las razas demoníacas, de las que ella formaba parte, y cómo estas razas demoníacas eran discriminadas casi por todo mundo, porque eran técnicamente todos los que no eran humanos, y eran discriminados porque hubo una guerra en algún momento entre seres humanos y razas demoníacas. Y bueno, era muy importante que Roxy llegó a este pueblo en el que pues no la veían con tan buenos ojos, pero poco a poco se fue ganando la confianza de todas las personas del pueblo, al grado de que pues ya hasta como que le saludaban bien y le pedían favores e incluso le pagaban por que utilizara sus poderes mágicos para regar los campos o cosas por el estilo, ¿no? Pero justo esto lleva a que Rudy reflexione y diga, bueno, a pesar de que ya casi todo el pueblo tiene una cierta aceptación por las razas demoníacas gracias a Roxy, esto en realidad no va a aplicar a los niños. En las propias palabras de Ludi, él piensa, gracias a Roxy, los adultos han llegado a aceptar a las razas demoníacas. Pero supongo que los niños son otro tema. Los niños suelen a menudo ser increíblemente crueles, basándose en cualquier aspecto en el que seas diferente para acabar excluyéndote. Y como dije, esta reflexión me parece muy acertada en cuanto a cómo verdaderamente aterriza muchos de los orígenes tanto del bullying como de la crueldad de los niños, ¿no? Que a mi gusto es bastante falsa esta visión del niño inocente y bueno y que todo el mundo lo trata súper bien, porque creo que muchos niños, y creo que muchos lo llegamos a vivir, pueden ser muy crueles, incluso uno mismo de niño. Yo creo que todos tenemos así como aspectos que recordamos y decimos, aquí pues o me pasé o aquí tal vez no medí las consecuencias de mis actos, que va en contraste con esta visión casi como pues, de santo de los niños que me parece muy falsa. En fin, después de que Rudy logra ahuyentar a los otros niños, va y auxilia a esta persona a la que estaban molestando. Y bueno, se presenta y es, aunque en este momento Ludi cree que es un niño, en realidad es una niña y se llama Sylphie. Pero bueno, hay todo un malentendido ahí, sobre todo por lo bruto que es Ludi. El punto aquí es que, bueno, ayuda Ludi a Sylphie, le lava su cabello y se da cuenta que tiene un cabello de color verde.
Y se acuerda justo de esa misma plática con Roxy en la que le decía de las razas demoníacas, que había una raza con cabello verde y una gema en su frente. Y dice, bueno, pues ve bien a Sylphie, dice, no, pues no tiene la gema, pero pues de todos modos está como raro que tenga el cabello verde, ¿no? Y sí, tiene orejas puntiagudas, entonces es como de raza élfica. Y le pregunta, bueno, ¿y tú, pues, qué eres exactamente, no? O sea, sí dice que eres como de raza demoníaca, pero ¿de cuál? Y Sylphie dice, pues no sé. No sé, me da como mucha ternura y mucha gracia. Pero pues, le dice, bueno, mi papá es como mitad elfo y mi mamá tiene como parte de la raza feral, pero pues yo no sé qué soy, ¿no? Y hasta Ludi empieza a preguntarse así, bueno, pero pues, si esta tiene como el cabello verde, ¿no será que hubo ahí como una cuestión de infidelidad? Ludi, como siempre, pensando además las cosas y siendo un poco mal pensado en darle vueltas a las cosas. Y esto lo lleva hasta decir, bueno, y a esta niña la molestan los niñitos y le hacen bullying. ¿Cómo la tratarán en su casa? Con esta preocupación que me parece como muy linda de su parte, pues decide seguir a Sylphie, ¿no? Y decirle, oye, pues bueno, ¿y qué es lo que vas a hacer? Y ella le dice, no, pues llevo esta canasta para darle el almuerzo a mi papá. Ah, bueno, pues te acompaño, ¿no? Y Sylphie se saca mucho de onda. Le dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me vas a acompañar? No sabes que soy de raza demoníaca y pues no ves mi cabello. Y Ludi dice, sí, pero pues no me importa, pues también mi sensei era de raza demoníaca. E incluso pues hasta Sylphie le dice, bueno, pero pues, o sea, si sigues ayudándome, como que los otros no te van a querer. Y Ludi le dice, bueno, no importa, podemos ser amigos y entonces pues, o sea, tú y yo nos juntamos, aunque los otros niños no nos quieran, ¿no? Y esto nos lleva a otra reflexión bastante interesante por parte de Ludi acerca del bullying, en el que habla de cómo cuando alguien ayuda a la persona bulleada, a la víctima del bullying, esta persona luego termina siendo traicionada por la víctima original y termina siendo como el apestado o el bulleado, ¿no? Que es como muy llamativo. Y piensa en esto porque dice, bueno, pero en el caso de Sylphie, como que está tan arraigado este odio, está tan arraigado este prejuicio por el color de su cabello y por lo de la raza demoníaca, que difícilmente la van a aceptar en su grupo, incluso si quisiera como traicionarme. Pero llama la atención, sobre todo porque me parece que describe muy bien ciertas actitudes sociales que como que cuando te las dice como que te hacen clic y dices, claro, esto pasaba. Y también nos lleva a perder un poco de fe en la humanidad. Regresando a la historia, Ludi sigue a esta Sylphie para acompañar con el papá y ver que le estén tratando bien en casa, básicamente. Y hasta tiene una reflexión también de cómo eran los elfos en la mitología japonesa y cómo es, pues más o menos se parece a lo que está viendo, ¿no? Que son como estas personas que son muy guapas y como muy atractivas, pero también que suelen ser solitarias y que en cierta medida Roxy le dijo, sí, así suelen ser los elfos, ¿no? En conjunto con estas reflexiones, Ludi tiene un pensamiento y es que, como en este momento cree que el Sylphie es niño, dice, bueno, qué niño tan guapo, ¿no? Seguramente va a crecer y va a ser súper atractivo y todas las chicas van a querer estar con él. Entonces, si me le pego, pues yo puedo como de rebote conseguir ahí pareja, ¿no? Conseguir novia. Y hasta dice, bueno, porque las que no tengan como suficientemente atrevidas como para lanzarse, pues seguramente si estamos todo el tiempo Sylph, como dice en este momento, y yo, pues van a buscarme a mí como plato de segunda mesa, ¿no? Y lo importante aquí es cómo Ludi se la pasa haciéndose menos a sí mismo, o sea, cómo hasta en estas pequeñas interacciones se me muestra su falta de seguridad, porque él incluso lo reconoce, dice, bueno, pero Zenith y Paul, mis papás, son muy guapos, ¿no? Y entonces pues tal vez yo no esté tan mal, y aún así se hace menos frente a Sylphie y dice, bueno, pues yo voy a ser como o sea, no el protagonista, sino el segundo, ¿no? Como el personaje secundario en esta historia. Que debería en algún momento de esta serie hacer un conteo de las veces que Ludi muestra su inseguridad. Pero regresando a la historia, Ludi acompaña a Sylphie con su papá y pues bueno, ahí en la novela, como dato curioso, el papá de Sylphie le llama Luffy a ella, o sea, que como que no entiendo de dónde viene ese apodo y pues en cierta medida nunca se vuelve a repetir ese apodo y parece que es más bien hecho como para esconder el hecho de que Sylphie es niña, ¿no? Y no niño. Y en segundo lugar, como que otra cuestión importante es que aun cuando Rudy se da cuenta de que el papá no la bulea tan bien o no la tratan mal ahí en su casa, sí como que parece que le vale medio madres que la molesten los niños, porque hasta le dice, ay, ahora no te molestaron los niños. Y es así como, oye, ¿y no has tratado de hacer nada?
Y esto es más llamativo con la escena siguiente que vamos a ver con Paul y Ludi. Pero antes de entrar en eso, solo quiero remarcar cómo en su plática con el papá de Sylvie, Rudy se da cuenta de que Paul como que está medio acomplejado, porque pues Rudy es básicamente el niño perfecto, ¿no? O sea, ya desde chiquito puede leer, aprende magia, digo, o sea, es un santo de agua, que es uno de los niveles más avanzados de magia. Y pues incluso como que ha perdido la seguridad Paul, ha perdido la seguridad en sí mismo como padre. Y eso se lo dice el papá de Sylvie. Y es muy chistoso porque ahí vemos cómo Ludi está haciendo que todos los papás se complejen, porque va y le dice al papá de Sylvie, bueno, pues ya nos vamos a ir a jugar, pero a propósito, si no llegamos a tal hora, entonces significa que algo nos pasó, entonces por favor busquen de nosotros. Y en la mente de Ludi es así como, claro, es que en este mundo sin celulares es importante avisar para que sepan qué onda, pero pues el papá de Sylvie nada más así como, ok, qué niño más raro, pero ok. Y esa es la forma en que Rudy consigue a su primera amiga. Más tarde, cuando Ludi regresa a casa, se encuentra a Paul en la entrada con cara de que está bastante molesto. Y hasta él se pregunta, bueno, pues qué pasó, qué habré hecho, ¿no? Y aquí se desarrolla esta escena que es muy importante tanto en el desarrollo de los personajes como en el de los temas que se tratan en esta serie. Y es que Paul empieza a regañar a Ludi porque una de las mamás de los niños a los que Ludi atacó con barro fue y se quejó de que madrearon a su hijo. Ludi no sabe el nombre del niño, pero hace clic de inmediato de claro, son los bullies que estaban atacando a Sylvie y ahora vinieron a decirles que yo los madreé, ¿no? Pero pues no, pues yo no les hice nada. Y trata de explicarle a Paul lo que sucedió, pero Paul lo calla de inmediato y no lo deja explicarlo. Y le dice, no, nada de excusas. Y como que ahí se empieza a enojar Rudy. Y dice, no. O sea, en su pensamiento dice, ni madres, ¿no? O sea, yo tengo aquí la razón. Y hasta como que tiene esta idea de, ay, Paul, voy a tener que enseñarte a ser papá. Que bueno, tiene mucho sentido si vemos la edad de Paul y la de edad verdadera de Rudy. Pero sigue siendo como muy curiosa la forma en la que Ludi está viendo siempre para abajo a Paul, ¿no? Al menos como papá. Que bueno, Paul lo siente. Justo en esta discusión, pues bueno, Ludi empieza a picarle a Paul y a decirle así como de, o sea, no, pues bueno, si no quieres que me explique, pues ni modo, entonces pues en algún momento me iré de casa. Y Paul le lanza así como una cachetada. Y pues Ludi, pues ya enojado, le dice, claro, ¿no? La próxima vez voy a actuar uniéndome a los bullies y aventándole también barro. Y esa es la forma en la que actúan los Grey Rat, ¿no? Y cuando sea más grande, pues mejor me voy de casa porque me va a dar pena actuar de esta forma. Y bueno, al final Paul se disculpa y le pregunta a Ludi qué es lo que sucedió. Pero la parte más padre es que no nada más vemos el punto de vista de Ludi, sino que inmediatamente después vemos el punto de vista de Paul. Y antes de pasar al punto de vista de Paul, me parece importante mencionar cómo Ludi literal le está educando y le está diciendo así como, utiliza esta experiencia para tus otros hijos. Y en sus propias palabras hasta se queda pensando. La cara de Paul refleja su sentimiento de derrota y pérdida de confianza. ¿Me he pasado? Si yo perdiera un argumento verbal con un niño de 5 años, yo también me deprimiría. Además que pienso que Paul es demasiado joven para ser padre. Es que pinche Ludi también, ¿no? O sea, sabe literal cómo pues él tiene una ventaja frente a Paul. Y es que, pues bueno, sí, él está un poco acomplejado y siente que no puede ser buen padre porque pues básicamente Rudy se está educando solito a sí mismo, ¿no? Entonces como que vuelve la labor de Paul inútil. Y en el momento que va esta mujer y se queja de que a su hijo lo golpearon, Paul hasta piensa así de, bueno, eso me tranquiliza un poco, ¿no? Porque Ludi ya veo que no es tan perfecto. Y aún más llamativo es cómo en las novelas hasta reflexiona de, bueno, no le voy a dar un castigo así como tan fuerte, ni lo voy a regañar tan fuerte, porque seguramente nada más es que se le pasó la mano, ¿no? En las propias palabras de Paul él nos va diciendo, cuando escucho esto he de admitir que me quedo más tranquilo. Seguramente Ludi intentaba jugar con Somar y sus amigos, pero al ser tan diferente como para alcanzar el rango santo en magia a su edad, debe de haber dicho algo arrogante que les llevara a discutir y pelear. Después de todo, aunque es un chico honesto y listo, sigue siendo un niño en algunos aspectos. Que ese es el error de Paul, pensar que es un niño. Y justo también vemos por qué Paul empieza a actuar también tan agresivo. Porque aunque él dice, bueno, no lo va a regañar tan fuerte, cuando le dice a Rudy, bueno, ¿por qué hiciste esto? Se da cuenta que el niño ni se disculpa y además lo ve como para abajo, ¿no? O sea, lo ve como
con cierto asco, casi lo dice, como que lo ve como bicho, ¿no? Y Paul pues empieza como a ponerse a la defensiva, lo cual lo lleva a darle la cachetada a Ludi. Y hasta piensa cuando Ludi le dice, bueno, pues me voy a ir de casa, que él estuvo a punto de decirle, pues lárgate, ¿no? Pero se echa para atrás porque recuerda justo una escena que tuvo similar con su papá, en la que después de tratar de llenar los zapatos de lo que quería su papá y lo que le exigía a su papá, pues él se cansó y se fue de casa. Y esto le termina dando mucha culpa, porque además poco después se entera de que parece que su papá se enfermó poco después de que él se fuera, ¿no? Y se echa la culpa. Y en su reflexión dice, bueno, yo no quiero que Ludi pues termine como teniendo esta culpa hacia mí y yo tenga esta culpa de haberlo corrido, ¿no? Juré que no iba a repetir estos mismos actos. Y el hecho de que Paul le diera la cachetada a Ludi es bastante fuerte, sobre todo porque en el pensamiento de Paul, cuando está como lanzando todo el plan de lo que va a hablar con Ludi, él dice, debo de ser más estricto y dejarle en claro que la violencia es el último recurso y que conlleva consecuencias siempre que se actúa sin pensar. Lo cual irónicamente termina pasándole a Paul, que termina cacheteando al niño, y ahí, o sea, él se quiere echar para atrás, pero justo queda entre la espada y la pared, porque dice, bueno, si me disculpo y admito aquí que yo me equivoqué, ya valió esta discusión. Pero si no me disculpo, también estoy siendo un hipócrita, ¿no? Al grado que el mismo Paul piensa, mira que mi intención era enseñarle que los fuertes deben de ser conscientes de su fuerza y evitar usar la violencia contra los débiles, y voy y le pego. Ay, Paul. Y todo este evento lleva a que Paul reflexione un poco en su infancia. Y él piensa, ahora que lo recuerdo, las veces que me pasó algo similar cuando era niño. Padre no escuchaba lo que tenía que decir y se conformaba con señalar mis errores y debilidades. Y cada vez que lo hacía, me enfurecía más y más. Menudo fracaso he sido con mi actitud de, es mi deber educarle. Encima, Luz no me lo reprochó y hasta acabó animándome. Menudo hijo que tengo. Lo curioso es que, aunque Paul tiene muchísimos defectos, yo al menos sí lo consideraría como un buen padre, o tiene de menos las intenciones correctas. Pero, pues bueno, por supuesto que está fuera de su liga. O sea, está tratando de educar a un niño que lo supera en muchos aspectos por todo lo que ya ha vivido antes, ¿no? Y bueno, además de que este no está enterado de que su hijo es alguien reencarnado, por supuesto. Y lo más importante de esta interacción es que nos va a mostrar varios de los temas centrales de Mushoku Tensei. En parte, ya habíamos hablado de cómo los errores del pasado siguen persiguiendo a los personajes en el presente. Y esto no se refiere nada más a Rudy, sino también en este caso a Paul, con la trifulca que tuvo con su papá. Aunque en esta ocasión los papeles estuvieran invertidos y él fuera el papá que está regañando a su hijo de una forma injusta. Además, también se deja entrever de fondo este tema de la familia y lo que significa ser familia. Porque, pues bueno, recordamos que para Ludi ni Paul ni Zenith son sus papás. Entonces, él se ve en cierta medida distanciado de ellos. Más allá de que sí les tenga algo de cariño, incluso llegue a admirarlos en ciertas cuestiones. Por otro lado, obviamente tanto Paul como Zenith quieren mucho a Ludi. Aunque, pues también ellos se dan cuenta de que su hijo es un poquito extraño y tiene actitudes que les llaman la atención. Y aún así lo aceptan como es. Y por supuesto que Ludi no se hubiera ido de casa. Pero la verdad es que sí nos deja pensando qué hubiera pasado si Paul le hubiera dicho, pues ya lárgate, ¿no? O sea, sobre todo con este Ludi, cómo está dándole vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a las cosas. Y que ya al inicio del capítulo estaba pensando en, bueno, y si me corren de la casa, pues, o sea, mejor ir investigando por cualquier cosa, ¿no? Entonces, es chistoso, pero sí hubiera sido capaz quizá de haberse ido, ¿no? Lo cual también muestra mucho la evolución del personaje. Con esto terminamos por hoy nuestro martes de Mushoku. Pero ¿ustedes qué opinan de esta interacción entre Paul y Rudy? ¿Creen que quizá Rudy estaba siendo un poco injusto con su papá? ¿Y cómo ven la visión de Rudy sobre el bullying? ¿Creen que los niños realmente son crueles o hay algo más atrás de eso? Platíquenme en los comentarios, déjenos un like en este video. Recuerden que pueden suscribirse a este canal si quieren ver más de nuestro contenido. Y nos vemos en la próxima.